Buenas, han pasado un par de meses. Si no has visto la primera parte de este vídeo, te recomiendo que la veas. Pero si por lo que sea no tienes tanto tiempo libre, aquí va un pequeñísimo resumen. El estilo es algo que únicamente diferencia, por lo cual no hay uno mejor que otro. El parkour está más cerca de las artes que del deporte, ya que el contexto en el que se crea el movimiento es de pura libertad, no tiene normas. Para definir el estilo de alguien tenemos que fijarnos en tres factores: su forma de resolver problemas, el gesto y la elección y no elección de movimientos y obstáculos. Todo esto viene condicionado por otros factores, como la morfología del cuerpo, el trasfondo cultural deportivo, la cultura del movimiento y por último, la ciudad, el que es el tema de esta segunda parte. Vamos a seguir indagando sobre aprender a ver para entender mejor cómo dialogamos con la ciudad y ser capaces de generar un movimiento personal. Mientras que en la primera parte hablaba sobre la naturaleza y el contexto en el que se desarrolla el parkour y cómo este influye en tu estilo, ahora voy a hablar del escenario en el que sucede todo esto, de la ciudad, y de la complejísima relación que tiene el Traceur con ella. Para ello, la voy a analizar como espacio arquitectónico, natural y museo. Este vídeo seguramente sea algo más largo y denso que el primero, lo cual es una combinación peligrosa, pero bueno, que espero que todo se entienda bien. Así que dicho esto, comenzamos. Si digo que la ciudad es un espacio arquitectónico, puede que a todo el mundo le parezca evidente, pero ¿realmente sabemos qué es la arquitectura? Podríamos decir que es el arte de generar espacios, idear, diseñar y construir edificios y estructuras donde se puedan desenvolver las actividades humanas. Pero no podríamos decir que las ciudades están formadas únicamente por espacios arquitectónicos, ya que también hay más elementos como calles, carreteras o zonas verdes. Generar estos espacios sería la función del urbanismo, y la unión de ambos nos daría la ciudad. Aunque para simplificar voy a usar solamente el término espacio arquitectónico. El Traceur reinterpreta la función de estos espacios, los convierte en lugares en los que busque el juego o el reto, pero si queremos ser más específicos, reinterpreta la función del lugar, pero no su esencia, de hecho, la intensifica. Por esencia me refiero a lo que un espacio transmite por sus características formales. Este es un concepto que voy a repetir mucho, así que quiero que quede bien clarito. Me refiero a los elementos que conforman una obra artística. En el caso de la arquitectura, podríamos decir que los principales son forma, color, material y composición. El tipo de forma que predomina en la obra puede ser más orgánica o geométrica, y genera tanto un espacio positivo como negativo. Digamos que cada color tiene unas cualidades y vibra de una forma diferente dependiendo de lo que le rodea. Los materiales, al igual que el color, tienen unas cualidades, y dependiendo de su textura y acabado transmiten una cosa u otra. La composición tiene que ver con las dimensiones de los elementos, su ubicación y cómo se relacionan con todo lo que les rodea. La combinación de forma, color, material y composición crea la identidad del espacio arquitectónico y al mismo tiempo es la esencia de la que hablaba. Un edificio brutalista formado por grandes masas de hormigón sin lucir no transmite lo mismo que un edificio de formas suaves rodeado de vegetación. De hecho, existe una corriente dentro de la arquitectura emocional, que se centra en la idea de utilizar las características formales para tocar los sentimientos de las personas y sitúa el bienestar de las mismas como la función principal de los edificios. El canal Experimental MX tiene un vídeo muy interesante sobre este tema. En la primera parte hablaba de que el Traceur es un creador, pero no uno libre del todo, ya que la ciudad condiciona nuestro movimiento. Pero para ser más exactos, son las características formales del espacio arquitectónico las que lo condicionan. El Traceur, de forma natural, tiene que fijarse en las características formales para encontrar el reto o el juego. Esto le vuelve sensible a la esencia del lugar, ya que esta también depende de las características formales. Un lugar con desnivel te va a obligar a hacer fondos o descuelgues para bajar, y grimpeos o planchas para subir, movimientos que requieren energía, que no estés cansado o perezoso. Unos muros finos te obligan a estar más atento, ya que tienes que apuntar mejor, e incluso el más sencillo de los retos se puede convertir en algo complicado si se hace en unas vallas. Todos los materiales no agarran igual. Hacer planchas o brazos a una pared que agarra es agradable, pero si resbala puede convertirse en un suplicio.
Lo que quiero decir con todo esto es que existe una relación directa entre el estado de ánimo o energía y las características formales de los obstáculos, ya que éstas dictaminan los movimientos o la forma de ejecutarlos. Hasta ahora he hablado de todo lo tangible, pero también existen otros elementos que influyen en la percepción del lugar. Cosas tan sencillas como la relación que tengas con los vecinos. No es lo mismo entrenar en un sitio en el que te dicen cosas como «¡Qué interesante eso que estás haciendo! Pero ten cuidado, hijo», o que te apunten con una escopeta de fuego desde una ventana. Y esto es una historia real. Hay barrios que tienen peor fama que otros, y quizás no te apetece ir a entrenar solo. No es lo mismo que una zona esté perdida en un lugar en el que solo se escuchan los pájaros, o en un sitio céntrico al lado de una carretera ruidosa. Estar rodeado de edificios te puede hacer sentir angustia, ya que te sientes observado, pero también te puede dar seguridad si estás de noche, ya que sientes que hay gente vigilándote. En resumen, digamos que el traceur por naturaleza crea una estrecha relación con las características formales del lugar, ya que condicionan el movimiento. Esto intensifica su sensibilidad respecto a la esencia del espacio arquitectónico. Sumado a lo no tangible del lugar, crea una fuerte relación entre su estado anímico y el lugar. Para mí, Llanos es en definitiva un lugar hostil. Los muros más que ásperos parecen cuchillas y no son especialmente anchos. La zona está llena de desniveles y saltos en los que prefieres no pasarte de fuerza. Además, algunas partes del suelo tienen este maravilloso bajorrelieve que es perfecto para hacerte un esguince. Es un sitio genial para hacer recorridos largos o ponerte a prueba un día que has descansado bien, no tienes agujetas y seas capaz de concentrarte. Si no, la zona te come. Pero digamos que por lo que sea no has dormido bien y además has tenido un día de mierda, porque querías desayunar natillas y les has echado lo que pensabas que era canela, pero al probarlo te has dado cuenta de que era pimentón. Te sientes devastado por haber arruinado tremenda obra magna de la hostelería. Quizás no estás listo para enfrentarte a retos y lo único que te apetece es un lugar tranquilo en el que jugar, tocar algo de hierba y con suerte crear algún movimiento que haga que ese día de mierda valga la pena. También se puede dar el caso de que estés muy enfadado, con rabia y ganas de romperlo todo. Puede que la mejor idea no sea focalizar esa energía en saltos, ya que la rabia te impide concentrarte, y lo más sensato sea ir a un sitio en el que no te va a molestar nadie, a desahogarte haciendo físico. Todo esto son situaciones que me han pasado, sobre todo la de las natillas. Son cosas que todo traceur que lleve unos años practicando ha sentido, aunque puede que de forma subconsciente, ya que entender cómo y por qué nos sentimos como nos sentimos es complicado, y depende mucho de la inteligencia emocional de cada uno. La ciudad, como espacio arquitectónico, es la capa más superficial de la forma que tiene el traceur de relacionarse con la ciudad. Ahora nos toca hablar sobre qué es un árbol. Antes he dicho que el traceur reinterpreta el espacio arquitectónico, pero al hablar de la ciudad como espacio natural, la cosa cambia un poco. Para explicar mi siguiente punto, creo que es importante que nos paremos un momento a pensar, ¿para qué o por qué existe un árbol? Esta fue una pregunta que lancé a través de Instagram utilizando mis poderes de influencer. Las respuestas fueron muy variadas e interesantes. Algunas tenían un enfoque antropocéntrico, espiritual e incluso político. Pero mi punto era que los árboles no existen para nada. Nada vivo existe por o para nada más que reproducirse y morir. El hecho de que nos hagan una atmósfera respirable es una consecuencia de su forma de alimentarse. El usarlos para que nos den sombra o trepar por ellos son usos que les damos como seres humanos, pero sería muy egoísta pensar que existen para que nosotros los usemos. A no ser que nos paremos a reflexionar un momento, entendemos los árboles como algo que simplemente estaba ahí antes que nosotros, algo atemporal a lo que buscamos dar usos pero sin pensar en su función original. Al traceur le pasa exactamente lo mismo con los obstáculos. Cuando llevas unos años entrenando, dejas de entender las vallas y muros como elementos que delimitan espacios o que sirven para apoyarse a descansar. Los entiendes como algo con lo que crear movimiento. El traceur no reinterpreta la función de los espacios arquitectónicos, directamente los interpreta como algo en lo que buscar el juego, sin reparar en su función original. Elimina todo contenido ideológico o finalidad del espacio y repara únicamente en las características formales. Entiende exactamente igual esto y esto, a pesar de que uno tiene un origen natural y el otro artificial, uno esté vivo y el otro no.
El grupo de artistas Democracia hizo en 2011 una videoobra acompañada por un texto llamada Ser y Durar. En el vídeo se puede ver al grupo de parkour Ikaru, de Tres Cantos, recorrer el cementerio civil de la Almudena de Madrid. En esta obra se pretende explorar la relación que existe entre la temporal forma de concebir la arquitectura del parkour y su filosofía humanista con la memoria histórica de un cementerio en el que están enterradas reconocidas figuras del movimiento socialista español, como Pío Baroja o Dolores Ibárruri. Si esto te parece muy descabellado y que no tiene ningún tipo de sentido, es normal. Yo no soy el mejor haciendo resúmenes y la obra puede ser algo densa, pero te aseguro que es una lectura súper interesante que aúna movimiento y filosofía a la que te recomiendo echar un ojo. Vale, ahora quiero volver un momento a lo de que un árbol está vivo y un muro no. Junto a otros elementos vivos y no vivos, acaban por conformar lo que es la ciudad. Pero entonces, ¿la ciudad está viva o no? Si nos alejamos un poco del punto de vista biológico, la definición de vida se vuelve algo más difusa. La física o la química habla de que la vida es materia y energía, y como dijo Antoine Lavoisier, uno de los padres de la química, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo cual me recuerda a la reencarnación y la forma que tiene el budismo de entender la vida y la muerte, como fases de un continuo que está presente en todo lo que existe. Dependiendo del prisma desde el que lo mires, la definición de vida cambia, pero una característica en común es que la vida es un proceso de cambio continuo y dinámico. Vale, pero ¿cómo afecta todo esto a la ciudad? He dicho que está formada por elementos vivos y no vivos. Para este punto me voy a referir a ellos como naturales y artificiales. Mi punto es que estos elementos están en constante cambio por causas, de nuevo, naturales y artificiales. Por un lado, las plantas y árboles van creciendo gracias a la climatología y el ambiente abiótico, el conjunto de elementos no vivos que son necesarios para que florezca la vida. Esto hace que aparezcan o desaparezcan opciones de movimiento para el traceur. Pero también los elementos artificiales van cambiando con el paso del tiempo. Los muros se rompen, las vallas se mueven, las paredes aparecen pintadas y las zonas se echan abajo para ser reemplazadas por otras. Bueno, para ser exacto, los muros no se rompen, los rompe alguien. Las vallas se mueven porque la gente salta o se apoya en ellas. Alguien pinta las paredes y el ayuntamiento pide echar una zona abajo para construir otra. Son cosas que suceden de forma artificial, ya que interviene el ser humano en ellas. Pero ¿realmente son tan diferentes de los cambios que suceden de forma natural? Independientemente de que suceda de forma natural o porque un alcalde ha mandado reconstruir un espacio, el resultado es el mismo. La ciudad se transforma. Ambos son sucesos que escapan del control del traceur como individuo. Son algo ajeno que simplemente sucede, ya que no es obra nuestra. Y en el caso de que lo sea, será ajeno para otros. Pero esto no se limita a que lo natural modifica lo natural y lo artificial. La climatología también influye en el espacio arquitectónico. La lluvia hace que algunos materiales resbalen, y esto ofrece de nuevo diferentes opciones de movimiento. De hecho, con el paso del tiempo y la humedad, el metal puede oxidarse tanto que acabe rompiéndose. Las causas artificiales también repercuten en el espacio natural, como podría ser el caso de que un jardinero corte el césped, lo cual también te puede descubrir nuevas opciones de movimiento. Lo que quiero decir con todo esto es que solemos entender natural y artificial como antítesis, y no tienen por qué serlo. Y sin querer entrar en definiciones de lo que es o deja de ser algo artificial o natural, muchas veces la diferencia está en la complejidad. Por ejemplo, ¿un termitero es algo artificial o natural? Lo primero que pensamos es que es natural, ya que lo encontramos en la naturaleza, pero realmente es una creación de las termitas, al igual que la ciudad lo es del humano. Solo que mientras que las termitas usan una mezcla de caca, tierra y saliva para hacer el termitero, los humanos usamos el hormigón y otros materiales para hacer la ciudad, que al final no son nada más que una mezcla de diferentes materiales de origen natural, solo que la elaboración de estas mezclas es más compleja. Solemos entender la ciudad como un opuesto de la naturaleza, pero creo que eso es demasiado simplista. Todo esto no convierte a la ciudad en un ente vivo biológicamente hablando, pero sí que la convierte en un bioma que está en constante cambio por las fuerzas de la naturaleza y los intereses del ser humano. Para acabar con este punto de la ciudad como espacio natural, me gustaría indagar más en lo que es un bioma. Podríamos decir que un bioma es un conjunto de ecosistemas, y a su vez un ecosistema, un conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico. Por ejemplo, un ecosistema podría ser el desierto, otro el bosque tropical o la tundra. Esto es una explicación muy resumida,
ya que entender cómo funciona o cómo se crea un ecosistema es algo extremadamente complejo e innecesario para el tema del que quiero hablar. A mí más que nada me interesa la idea o imagen visual que tenemos de esos ecosistemas. Por ejemplo, si te dicen que dibujes un desierto, harás arena, cactus, un sol brillante, algún animal. Otra persona dibujará los elementos de otra manera o con otras formas, pero serán más o menos los mismos. Esos elementos son los que conforman la identidad visual de lo que es el desierto. Un ejemplo clarísimo de esto sería Minecraft y sus desiertos y demás ecosistemas. Aunque se generan de forma procedural, es decir, aleatoria, cualquier persona es capaz de comprender que esto y esto es un desierto, a pesar de que no sean iguales. Vale, ahora fijémonos en Uribarri, una de las zonas más míticas de Bilbao, en cómo son sus muros, cómo están distribuidos en el espacio. Es una zona increíble, un zigzag de muros que agarran, son de una altura agradable y que están a una distancia ideal para jugar y hacer recorridos. Y ahora cojamos esta otra zona. ¿No os recuerda algo? Esta es una de las zonas perdidas de Uribarri. Un grupo de pequeñas zonitas que están al lado de Uribarri. Para ser sinceros, solo el grupo con el que empecé a entrenar les llamábamos así. De hecho, para nosotros esta plaza no era Uribarri, era la plaza típica, porque Uribarri es todo el barrio, pero bueno, que esto da igual. El tema es que no las llamábamos las zonas perdidas de Uribarri únicamente porque estuviesen al lado de Uribarri, ya que al lado también hay otras zonas como Vallas Grises, que no tiene Uribarri en su nombre. Hace unos días, hablando con Ale, una de las personas con las que comencé a entrenar, nos dimos cuenta de algo. Oye Ale, ¿te acuerdas de las zonas perdidas de Uribarri? Claro, las que estaban por arriba de Uribarri. Esas, ¿por qué les pusimos ese nombre? Pues porque están al lado de Uribarri. Ya, pero Vallas Grises también está al lado. De hecho, está hasta más cerca que algunas de las zonas perdidas. Pues la verdad es que sí. ¿No crees que igual les pusimos ese nombre porque visualmente nos recordaban a Uribarri? Pues la verdad que sí que se parecen mucho, pero no creo que con 13 años fuésemos tan cremas. No, sí, yo tampoco, pero igual fue algo como subconsciente, ¿sabes? Si cogemos la plaza de Uribarri y la descomponemos en los obstáculos que la forman, podemos sacar tres elementos principales. La superficie de los muros, ancha y rugosa, la pared, característica por su textura y estar llena de muescas, y las vallas verdes, muy resistentes y con esta especie de doble altura. La combinación de estos elementos forman Uribarri. Si ahora recorremos las zonas perdidas de Uribarri con estos elementos en mente, nos daremos cuenta de que no son nada más que una reconfiguración de estos elementos. Si seguimos recorriendo el barrio con estos elementos en mente, nos daremos cuenta de que hay ciertas cosas que desentonan. Y esto es porque son el resultado de obras que han hecho estos últimos años. Se siente un poco como una especie invasora, como si en un desierto apareciese un oso polar. A medida que te alejas de Uribarri y vas a otros barrios cercanos, se pueden ver algunas características como la textura de la pared o las vallas resistentes de color verde que perduran pero siendo un poco diferentes. Todo esto crea una identidad visual de lo que se entiende por Uribarri, y al igual que al pensar en un ecosistema desértico piensas en un tipo de flora, temperatura y fauna, al pensar en Uribarri piensas en este tipo de muro, esta pared con textura y estas barandillas. Uribarri trasciende de ser una zona o un barrio para convertirse en una idea de espacio, por sus elementos y características formales, una especie de ecosistema. El tema de cómo se llama cada zona me parece súper interesante y que le aporta mucha riqueza a la cultura del parkour, pero no es el tema de este vídeo. Resumiendo, digamos que todo esto me lleva a sentir que el Traceur entiende la ciudad como un bioma que está en constante cambio por factores naturales o artificiales, y a los elementos de la misma como algo atemporal exento de función e ideología con lo que busca interactuar basándose en sus características formales, lo que al mismo tiempo le hace organizar los espacios de este bioma como ciudad en diferentes ecosistemas basándose en su visión personal. El Traceur siente la ciudad mucho más como un hábitat natural que como algo artificial, y la forma que tiene de relacionarse con ella me recuerda mucho a la que tiene la gente normal con la naturaleza.
Hasta ahora hemos hablado de la ciudad a grandes rasgos, ahora nos toca ir a lo más específico. La ciudad como museo tiene que ver con cómo entiende el Traceur cada obstáculo a nivel individual. Antes he dicho que vemos o entendemos igual un árbol y un muro, y al igual que existen diferentes tipos de árboles, como robles, eucaliptos, pinos, abedules, existen diferentes tipos de muros. Es muy sencillo ver un roble y un abedul y entender que son dos árboles diferentes, pero ¿acaso no son también todos los robles diferentes entre sí? Estos dos obstáculos son vallas, las dos son de metal, pero no son iguales. Una es cuadrada y la otra redonda. Esta otra también es redonda, pero tiene un diámetro diferente. Y esta última es de un diámetro parecido, pero un material diferente. Todo esto influye en cosas como la posición en la que pones la mano al hacer un gato. Si es redonda y fina, te permite hacer la pinza, este gesto. Sin embargo, si es cuadrada, no puedes cerrar la pinza del todo. Y si es redonda pero tiene un diámetro mayor, la tratarás más como un muro, pero esto es algo un poco peligroso, ya que dependiendo del material es fácil resbalarte. Esto es algo que todo Traceur con algo de experiencia sabe, porque conoce estos tipos de vallas, pero realmente las conoce en su totalidad. ¿Una valla es esto y ya está? Por ejemplo, que la parte inferior tenga barras verticales puede usarse para hacer un brazo, y si son horizontales para hacer una preci. También puede ser que no tenga nada debajo y que puedas pasar sin tocarla, o que tenga un pequeño hueco para hacer un underbar. De hecho, aunque las dos tengan un hueco abajo, la posición en la que se encuentra respecto a su entorno es determinante, tanto que la primera, al estar cerca del suelo, la llamaríamos valla, y la segunda, al estar más elevada, barra, ya que en una puedes colgarte y balancearte y en la otra no. A pesar de que lo tangible del obstáculo es lo mismo, el aire que le rodea, el espacio negativo, no lo es. Esto también me despierta una pregunta. Está claro que esto es una valla y esto un muro, ¿pero y esto? Las vallas suelen ser de metal o madera, pero esto está hecho de piedra, y una bastante rugosa. Sus ángulos de 90 grados y textura nos recuerdan a un muro, pero su forma es idéntica a la de otras vallas cuadradas. Además, la forma de agarrarla se parece más a la de una valla redonda que a la de un muro convencional. Entonces, ¿es una valla de piedra o un muro muy delgado? ¿Esto significa que lo que define qué es una valla, un muro o una barra no son los materiales, sino la forma de interactuar con ellos? Entonces, en esta valla gorda, si la posición de la mano al hacer un gato es igual que un muro, ¿es una valla o un muro redondo de metal? ¿Y cuál será la visión de alguien que no haga parkour? Quizás entiende un muro como algo que delimita y una valla como algo de lo que tirar o apoyarse. Me parece una reflexión interesante sobre cómo el lenguaje es un reflejo de nuestra forma de ver el mundo y de que muchas veces definir y acotar lo más cotidiano es increíblemente complejo, ya que como dijo Magritte, esto no es una pipa y tampoco una valla. Lo que quiero decir con todo esto es que el Traceur trata o debería de tratar cada obstáculo como algo único y no genérico. Reparar en sus formas positivas, negativas, materiales, textura, sonido, temperatura, color, olor, sabor. Bueno, puede que esto sea pasarse un poco. Esta forma de analizar los obstáculos me recuerda mucho a la forma que tiene el escultor de crear y analizar su obra. El escultor crea pensando en los diferentes puntos de vista, cuida la forma y los espacios positivos y negativos que genera, le da una importancia abismal a los materiales, su acabado y a lo que transmiten, ya que jamás se te ocurriría decir que el Laocoonte y la Piedad son iguales porque las dos son representaciones humanas hechas de mármol. Pues pasa exactamente lo mismo con dos vallas, dos muros o dos paredes. El Traceur entiende o debería de tratar de entender en su totalidad lo pequeño para darse cuenta de que es único por lo que es y por lo que le rodea. Y vuelvo a hacer hincapié en el debería de tratar, porque siento que esto es algo que el Traceur hace, pero muchas veces solo de una forma superficial. Se centra en cómo poner la mano en la valla, pero no piensa en todo lo demás. A pesar de que la idea de juego y explorar está muy presente en el parkour, siento que muchas veces el Traceur pierde la mirada del niño. El niño, debido a su inexperiencia, afronta todo como algo nuevo y desconocido. Todo puede ser porque no está limitado por nada. Siento que a medida que creces, vives más experiencias, y esto muchas veces te hace dar cosas por hecho. Te crees que sabes todo y que nada es nuevo para ti. Desarrollar la mirada del niño trata sobre todo lo contrario.
afrontar cada obstáculo como algo nuevo y desconocido, mirarlo desde diferentes puntos de vista, tocarlo con curiosidad, formar una relación personal y ser capaz de entender qué movimiento te pide que hagas. No son igual la piedra y el metal, ni se rompen igual. La textura de un material pulido o rugoso no tiene nada que ver. Saltar a una rama de un árbol o a una superficie de madera se siente distinto, o chocar contra el asfalto o la hierba. Que el ángulo de la esquina de un muro sea de 90 grados, redondo o en cuesta, hace que se vuelva menos amenazador. Cuando un obstáculo tiene este hueco abajo, no puedo dejar de imaginarme mi espinilla clavada al saltar hacia él. Que un obstáculo se mueva me parece divertido, ya que es un elemento un poco caótico, que escapa de tu control. Todos los materiales no reflejan igual la luz, y esto puede cegarte al coger la carrera. Algunos olores, como el que dejan los muros húmedos con musgo en tus manos, forman parte de mis recuerdos. Esta sensibilidad que debería de desarrollar el Traceur convierte a la ciudad en un espacio repleto de esculturas únicas, por las opciones de movimiento que te ofrecen y lo que transmiten. Y a la ciudad en el museo que las recoge. La mirada del niño es esencial para aprender a ver, dejar de mirar y empezar a observar. Gracias a estos 3 niveles de profundidad, el Traceur convierte la ciudad en un espacio en el que se ve reconocido, una especie de refugio en el que crear y crecer como persona, lo cual siempre me ha creado un conflicto interno, ya que por lo general la gente entiende la ciudad como todo lo contrario, un lugar del que escapar. Las grandes ciudades son un mar de hormigón sin fin en el que no se puede ver el horizonte, espacios totalmente deshumanizados, frenéticos, sucios, ruidosos, hostiles. Un reflejo de hacia dónde estamos yendo como sociedad. Son espacios repletos de no lugares. El etnólogo Marc Augé acuñó este término en 1992, con su libro Los no lugares, espacios del anonimato. Un no lugar es lo opuesto al lugar antropológico. Iglesias, plazas, avenidas o parques son espacios que tienen la finalidad de que las personas se relacionen o preservar la memoria de una comunidad. Son lugares en los que nos encontramos representados. Sin embargo, los no lugares son espacios totalmente impersonales, instrumentalizados. Calles, paradas de metro, espacios de circulación o de consumo, lugares en los que reina la prisa y procuras estar el menor tiempo posible. Espacios que en los casos más extremos dejas de ver para solo usar, en los que puedes estar rodeado de gente pero solo en un sentido físico. Llevo media hora hablando de la ciudad como un lugar maravilloso, lleno de belleza, y ahora de repente la estoy pintando como un infierno. Muchas de las zonas que usamos para entrenar son no lugares, pero aún así les tenemos cariño. Y es que todo es una cuestión de perspectiva. El Traceur encuentra en el movimiento una forma de imponerse a la violencia estructural de la ciudad. Es capaz de crear memorias en espacios que otros ni siquiera recuerdan, de encontrar belleza o interés en lo más mundano, de superarse a sí mismo y ser libre en algo creado para controlar. Convierte los no lugares en lugares antropológicos, hasta el punto de que algunas zonas se convierten casi en lugares de culto, que gente de alrededor del mundo visita casi como si se tratase de una migración religiosa. Todo esto está muy bien, pero quizás se me ha ido un poco el hilo del vídeo. En teoría estábamos hablando del estilo y todo eso, ¿no? Y llevo como media hora de vídeo y todavía no he dicho nada sobre eso. Quizás esto ha sido mucha información de golpe, y todavía queda un rato. Si quieres hacer una pausa para hacer piso o lo que sea, es el momento perfecto. Pero si no, seguimos. Digamos que a modo de resumen súper general, la ciudad como espacio arquitectónico tiene que ver con lo que transmite la ciudad a grandes rasgos a cualquier persona, solo que el Traceur es más sensible gracias al parkour. La ciudad como espacio natural tiene que ver con cómo entiende la ciudad el Traceur, y con cómo ésta se modifica a lo largo del tiempo. Y la ciudad como museo con la forma que tiene el Traceur de observar e interactuar con los elementos específicos de la ciudad. Vale, ¿y cómo influye todo esto en tu estilo? Pues la verdad es que no lo sé.
o por lo menos no de forma exacta. Creo que con un ejemplo se entiende mejor. Cojamos el caso de Simancas. La primera vez que fui y vi la zona, pensé que era el sitio perfecto para correr y hacer saltos grandes sin preocuparte demasiado. Los muros son perfectos para impulsarte o recepcionar. Son anchos, no demasiado altos y con el borde redondo. Además, en la zona hay bastante sitio para coger carrera. Simancas parece un sitio diseñado para correr como un loco y hacer saltos gigantes. Entonces, ¿podríamos decir que si entrenas en Simancas tu estilo de movimiento tirará más a hacer saltos gigantes? Pues creo que no, ya que estaríamos dejando de lado muchas otras realidades. Esto que he comentado de Simancas es lo que sentí la primera vez que fui a la zona, cuando tenía 22 años. Pero estoy seguro de que si hubiese conocido Simancas con 14 años, habría encontrado un paraíso en el que hacer recorridos con movimientos básicos y saltos más pequeños, ya que por esa época era más bajo, saltaba menos y mi entrenamiento se centraba más en eso. Y todo esto lo digo hablando desde mis intereses personales. A mí jamás me han interesado demasiado los mortales, pero puede que otros encuentren en Simancas un sitio perfecto para practicarlos, por eso de que hay zonas con arena. No es tan sencillo como que por entrenar en Simancas tu estilo va a evolucionar de X manera. Al igual que Simancas tiene unas características, tú también las tienes, y al final las ves reflejadas en todo lo que te rodea. A mí me ha pasado que zonas que yo entendía como un lugar tranquilo en el que desconectar y hacer movimientos suaves, otro la entendiese como un lugar en el que medirse frente a un reto. Dos sentimientos y formas prácticamente opuestas de entender el mismo lugar. Aunque creo que esto también tiene que ver con cómo existe una forma canónica de interactuar con cada espacio y con cómo a veces es necesaria la mirada del extranjero para romper estos cánones. Pero de nuevo, ese es un tema para otro vídeo. Entonces, volviendo con Simancas, aunque es cierto que sus características formales facilitan el hacer saltos gigantes, asegurar que por entrenar en esta zona tu estilo evolucionará hacia eso me parece que es estar obviando demasiado, y en lugar de dar respuestas absolutas, prefiero pensar que si he hecho bien mi trabajo con estos vídeos, te habré incitado a pensar, y al igual que yo he llegado a mis conclusiones, tú podrás llegar a las tuyas. Pero antes de hablar de mis conclusiones, quiero hablar sobre algo más práctico y menos teórico. Quizás has escuchado mis explicaciones y te parece que tienen sentido, pero luego te sientes incapaz de extrapolarlo a tus experiencias y sacar tus propias conclusiones. Esto puede ser porque necesites entrenar tu sensibilidad respecto a la ciudad. Y para esto te traigo dos ejercicios que a mí también me han ayudado. El primero es la deriva. La deriva era una metodología de los situacionistas, una organización de intelectuales y artistas revolucionarios que nació pasada la segunda mitad del siglo XX. Los situacionistas buscaban acabar con la sociedad de clases y con el sistema ideológico que dominaba Occidente, es decir, el capitalismo. Entendían la metrópolis como una extensión táctil de estos elementos con los que buscaban acabar, y por ende encontraban en la reinterpretación y el apoderamiento de los espacios de la ciudad una forma de revolución contra el sistema. No sé si esto te suena de algo. Y entre los diferentes ejercicios y metodologías que tenían, la deriva era uno de ellos. A grandes rasgos, la deriva consiste en deambular solo o en compañía de una o dos personas por la ciudad, pero esto no tiene que confundirse con pasear. Al pasear sales con una ruta o duración preestablecida. Muchas veces se utiliza como un momento para reflexionar sobre algún tema, dejando la ciudad o el paisaje en un segundo plano. La deriva es todo lo contrario, tienes que caminar sin una ruta o duración preestablecida, colocar a la ciudad como la protagonista y guiarte únicamente por lo que ésta te genere. Cada deriva nos da como resultado un mapa psicogeográfico con unos puntos de interés no convencionales, un reflejo de lo que la ciudad genera en ti. Es un ejercicio que se puede llevar a cabo en un lugar que ya conoces. Al no tener una duración fija se elimina la prisa, lo que hace que te fijes en nuevos elementos en los que no habías reparado o que adquieras una nueva perspectiva de los lugares que transitas a diario. Por ejemplo, gracias a practicar este ejercicio llegué a la idea de bioma. Aún así, yo creo que es más interesante practicar la deriva en un sitio que desconozcas. Desde mi experiencia muchas veces era algo así como: veía en la lejanía un edificio que me llamaba la atención, así que comenzaba a caminar hacia él, pero por el camino me encontraba con algo que me llamaba la atención y decidía parar a explorar. A veces esto no me llevaba a nada, pero otras veces me hacía descubrir espacios interesantes o zonas para entrenar, como fue el caso de esta. Al hacer este ejercicio
siempre me sentía como si estuviese jugando al escondite con la ciudad, y ella se riera un poco de mí, haciéndome andar media hora para nada u ocultándome en sitios que me fascinan a día de hoy a un giro de calle de lugares que transitaba a diario. El descubrir algo solo crea una memoria y los recuerdos son capaces de darle valor a cosas que los demás pasan por alto. La deriva te obliga a ser más consciente de lo que la ciudad genera en ti y quizás no te vuelve más sensible, pero sí te dota de una sensibilidad más consciente. El otro ejercicio consiste en pasar una hora entrenando en una zona solo o acompañado de una persona. Pero no vale cualquier zona. Aquí es muy fácil pasarse toda la tarde saltando. Tiene que ser algo más parecido a esto. Una zona en la que solo haya un elemento aislado, como podría ser esta valla. Y aunque es cierto que podríamos elegir una zona repleta de vallas y obligarnos a pasar una hora en una de ellas, el ejercicio perdería un poco de su gracia. Sería inevitable no prestar algo de atención al resto de vallas y elementos de la zona. Se convertirían en una especie de ruido que te quita el foco de esa valla a la que tienes que dedicar toda tu atención durante una hora. Una vez elegido el lugar, es importante empezar a moverse con la idea de no repetir todo el rato los mismos movimientos o la misma sucesión de movimientos. Con que sepas los movimientos básicos te puedes pasar 15 minutos tranquilamente. Pero cuando estás llegando a la media hora se te acaban las ideas y no te queda más remedio que ponerte a jugar. Es importante no tener miedo a hacer el ridículo y entender que muchas veces el movimiento no viene únicamente de observar, nace de otro movimiento o de un fallo. Por lo general, en los últimos 15 minutos es cuando aparecen las cosas más divertidas e interesantes. Cuando la idea de pasarse una hora en una valla deje de suponer un trauma, es momento de cambiar a otro obstáculo que no tenga nada que ver o sumar otro obstáculo a la fórmula. La idea de este ejercicio es explorar las opciones de movimiento que te ofrece un obstáculo a través del movimiento y no únicamente la observación, y acercarnos a esa idea de entender en su totalidad un elemento. El pasar una hora con ese elemento es una forma de obligarte a quedarte sin ideas y tener que crear algo nuevo que nazca de una interacción real, sin nada preconcebido, lo que hablaba de la mirada del niño. Es probable que durante el ejercicio te aburras en ciertos momentos, pero eso está genial. En contra de lo que mucha gente piensa, el aburrimiento es un motor mucho más consistente que la inspiración para generar nuevas ideas. Y así llegar a comprender lo grande desde lo pequeño. Estos ejercicios me ayudaron a desarrollar mi sensibilidad respecto a la ciudad y llegar a un par de conclusiones. La primera conclusión tiene que ver con la forma de moverse de la primera generación de traceurs de Bilbao. A pesar de que cada uno tenía una forma diferente de moverse, creo que tenían algo en común que les diferenciaba del resto de comunidades cercanas, y era el uso de la imaginación. No en el sentido de crear movimientos extraños, pero sí en el de exprimir al máximo las zonas, a pesar de que fuesen pequeñas o pareciese que no tenían nada que ofrecer. Todo esto fueron cosas que me influenciaron, ya que esta primera generación fue mi referente, pero no me di cuenta de cuánto hasta que empecé a viajar y conocer a otras comunidades. Muchas veces, al entrenar con ellas, escuchaba cosas como «yo nunca me habría parado a entrenar en esta esquina en la que no hay nada» o «nunca me había fijado en ese salto». Eso me hizo empezar a pensar que quizás la forma de moverse de esa primera generación de Bilbao tenía algo diferenciador, por lo menos respecto a algunas comunidades cercanas. Pero, ¿por qué era tan imaginativa? Pues aquí es donde entra la lluvia. En Bilbao suele pasarse la mitad del año lloviendo, y aunque ahora hay más zonas tapadas, recuerdo que en 2013, momento en el que empecé a entrenar con esa primera generación, solíamos ir a estas zonas. Los sábados nos juntábamos unos cuantos a saltar en estos sitios pequeños en los que parece no haber mucha cosa, pero entre todos siempre conseguíamos sacar algún movimiento o reto nuevo. No nos quedaba más remedio que usar la imaginación. Me podría pasar mucho tiempo hablando de cada zona, pero me voy a centrar en Macetas, ya que me parece especialmente interesante. Es una zona pequeña, bastante bidimensional, con poca profundidad. A pesar de que pueda parecer que tiene más elementos que el resto de zonas tapadas, realmente la zona está formada por un solo elemento, la maceta, repetida 5 veces.
Todo esto limita bastante los movimientos que puedes hacer y la dirección de los recorridos o retos. Pero esto no es nada malo. De nuevo, en contra de lo que piensa la mayoría de la gente, ponerse límites o acotar las cosas es una forma muy efectiva de obligarte a usar la imaginación para llegar a nuevas soluciones. Por lo que acabo de comentar, la zona generaba una dinámica de entrenamiento muy interesante. Al ser pequeña, solo podía ver una persona moviéndose al mismo tiempo, lo que hacía que los demás observaran hasta que les tocase. Pero no observaban el lugar, observaban el movimiento de otro en el lugar en el que después iban a moverse. Y como ya he dicho antes, las ideas no vienen únicamente de observar el espacio, vienen del movimiento o fallo, pero no tiene por qué ser el tuyo, también puede ser el de otro. Muchas veces dos personas hacían el mismo recorrido inintencionalmente, ya que la zona limita bastante los movimientos que puedes hacer, y el ver a otro hacer el mismo recorrido que tú te daba otro punto de vista de lo que estabas haciendo y te permitía abrir otros caminos. Se creaba un ambiente que fomentaba la creación de nuevas ideas de movimiento, pero no por una decisión tomada desde la libertad, más bien la zona te obligaba a actuar de esta forma, por sus características formales. Esto que he dicho sobre macetas se puede aplicar al resto de zonas tapadas en las que nos pasábamos meses entrenando en Bilbao, y yo considero que el entrenar en este tipo de zonas fue una parte fundamental del desarrollo del estilo de esas primeras generaciones de Bilbao. Pero de nuevo, no todo es tan fácil. Los vídeos Parkour y Mainati Belly o Pink Clouds pegaron muy fuerte en Bilbao, y eso nos predispuso a buscar este tipo de movimiento imaginativo. Si el clima de Bilbao hubiese sido diferente, quizás nunca hubiésemos entrenado en estas zonas, o si hubiésemos medido todos 1,90 m, quizás no hubiésemos sacado tanto partido a espacios tan pequeños. O si hubiésemos tenido un gimnasio de parkour como los que existen hoy en día, puede que usar la imaginación hubiese sido una elección y no una necesidad. No es solo la zona y el traceur, también es todo lo que les rodea. Sacar conclusiones sobre mi propio estilo de movimiento se me hace complicado, ya que es algo que he intentado cambiar de forma activa a lo largo de los años, pero creo que algo que siempre ha estado presente es el intentar aprovechar lo que hace único a cada espacio. Un ejemplo perfecto de esto es lo que me pasó con esta esquina. Recuerdo que muchas veces pasaba por delante de este rincón, tenía algo que me llamaba la atención, pero no sabía muy bien qué, hasta que un día decidí parar a jugar un rato, y llegué a ese movimiento. Puede parecer que no es la gran cosa, pero lo interesante es cómo llegué hasta él. Si analizamos la zona, veremos que está compuesta por 3 tipos de vallas diferentes. Además, en la parte superior podemos ver esta especie de postes, pero concretamente fue este el que me llamó la atención, ya que no tenía sentido que estuviese ahí. Me explico. Estos 3 postes salen de esta valla, pero mientras que los 2 de la derecha mantienen una cohesión con las características formales de la valla, color y forma rectangular, este no lo hace, pero sí que las comparte con las de la valla de la izquierda. De hecho, si nos fijamos en su tamaño, mide lo mismo que estos elementos estructurales. Esto me hizo empezar a imaginar cómo había acabado un cacho de esta valla injertado en la otra, y a pesar de que es algo que nunca sabré, me pareció algo súper raro e interesante. Así que tenía claro que quería usar ese elemento para crear algún movimiento. Decidí hacer una bajada, empezando en este paso elevado ya que estaba seco, a diferencia de la hierba que había a su lado. Como el poste era cilíndrico, se me ocurrió usarlo para girar. Decidí hacer el giro en esta dirección ya que era más fácil pasar por encima de esta valla que de la otra, porque era más baja. Al empezar a probar el giro, me di cuenta de que el poste era muy bajo, y eso me impedía coger suficiente inercia como para hacer el giro completo. Solo me dejaba hacer medio, lo que me llevó a caer encima de la valla de abajo. Aunque más que una valla era un conjunto de vallas, y por casualidades de la vida, en la que quería caer era más estrecha que las demás. Esto me obligaba a apuntar bien, ya que si me desplazaba mucho hacia el exterior podía caer en el hueco que había entre las dos. Como guinda del pastel estaba este pequeño saliente, que era perfecto para continuar la bajada de una forma suave, sin romper el ritmo del movimiento. Después de este diálogo, llegué al movimiento que os he enseñado antes. Quizás ahora lo veis con otros ojos y os parece más interesante, o lo mismo no. A partir de ese día, siempre que estaba entrenando cerca de este rincón, me pasaba a repetir este movimiento. Le cogí muchísimo cariño a esta esquinita y es una pena que a día de hoy ya no exista. Al final la ciudad está viva y tú le eres completamente indiferente. Incluso en los espacios más monótonos puedes encontrar un pequeño detalle que te permita crear algo único.
Muchas veces, este elemento que rompe con la monotonía y hace especial a ese lugar tiene que ver con lo roto. Lo roto modifica el espacio de formas únicas e inesperadas, e interactuar con estas casualidades siempre me ha parecido súper interesante, sobre todo cuando son un elemento disruptor. Imagínate que quieres atravesar esta verja. En principio es algo imposible, ya que no pasas entre los barrotes, pero de repente falta uno. O imagínate que quieres bajar desde aquí arriba, pero el descuelgue es inmenso, pero ves que falta un ladrillo. Esto es a lo que me refiero con elemento disruptor, un detalle que convierte lo imposible en posible. Pero no tiene que ver solo con la ausencia de algo, también puede ser un pequeño elemento que en principio no tiene sentido que esté ahí. Cuanto más contraste exista entre el problema a solucionar y la solución, más bello e interesante me parece. De cierta manera, tanto el primer vídeo como este me han ayudado a entender de dónde viene, dónde está y hacia dónde va mi movimiento. Aunque más que entender, diría verbalizar, ya que todo lo que he dicho son cosas que llevo sintiendo años, pero que no sabía decir con palabras. Ahora comprendo mejor el origen de estas inquietudes y cómo, gracias a ellas, llegué a los 10 estilos, algo que me ha ayudado a desarrollar mi movimiento y comprender mejor el de otros. Pero ese es un tema para el próximo y último vídeo de esta serie.